Saludos hermanos, mi nombre es Maynor Mora, soy de Costa Rica, soy esposo de Jocelyn y hace poco nos preguntaban de cómo comunicar en otra cultura conceptos fundamentales para expresar el Evangelio cuando en esa cultura no tienen estos conceptos. Ahora estamos hablando entonces de comunicación intercultural. Lo primero que debemos hablar es que existen barreras, ¿sí? Es decir, que cuando hablamos de valores, en cada cultura se entiende no solamente la prioridad de los valores, sino que cada valor de una forma diferente. Cada principio y costumbres o conceptos abstractos se entienden diferente. Entonces, a la hora de transmitir un concepto de una cultura a otra, vamos a tener barreras, que son oportunidades. Específicamente con la Biblia. Hay dos extremos dentro de la teoría. El primer extremo, o el primer abordaje, por decirlo mejor, es el abordaje de la cultura rígida. ¿Qué significa? Gracia es gracia y así tiene que estar, ¿no? O Jehová es Jehová y vamos a transliterar el nombre. Vamos a nada más cambiar algunas cosas, pero Jehová es Jehová. ¿Qué pasa con este extremo? Olvida el principio de la humildad cultural. Quiere decir que la cultura a la cual estamos comunicando el Evangelio puede que esté igual o más cerca de las culturas en las cuales se desarrolla la Biblia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Después, muchas de las palabras que hemos utilizado para construir la explicación del Evangelio en nuestro español son préstamos que los hemos utilizado por mucho tiempo y ya parecen hasta nuestros, ha pasado de generación en generación. Entonces este es un abordaje, ¿no? Que nosotros prestamos un concepto. Y con el tiempo y con el uso se va entendiendo. No solamente copiar el concepto, sino es dar la explicación y la instrucción necesaria de todas las implicaciones de ese concepto. Entonces esto es una solución. Otra solución que a largo plazo es muy buena es el utilizar elementos de esta cultura para establecer lo que llamamos una equivalencia dinámica. Una equivalencia dinámica es llegar a una cultura y decir, ok, por ejemplo, no existe la palabra perdón. Entonces vamos a escribir una situación. Cuando usted tiene una deuda y alguien viene y paga esa deuda, ¿cuál es la palabra que utilizan ahí? Bueno, no es eso, sino que puede ser esta otra. Bueno, si revisamos en el léxico de la comunidad, puede que no cumpla exactamente con todos los sentidos de la palabra perdón de la Biblia. Pero la misma palabra en el Nuevo Testamento puede tener varios diferentes matices. Entonces podemos tener un grupo de palabras que pueden ser utilizadas en cada contexto de la escritura para explicar el Evangelio. Y esta es una muy buena solución. Base en nuestra experiencia, pueden haber malentendidos culturales, que eso va más allá de un concepto, sino en la lectura que hacemos. Esto también nosotros lo hacemos en nuestra forma de ver la escritura. Como la cultura judía y la cultura griega no están dentro de nuestro radar, o hay cosas que definitivamente no entendemos, como por ejemplo el acto de desposar a una mujer, el de la dote y todo esto. Entonces nosotros imponemos nuestra forma, nuestra cosmovisión al texto y llegamos a interpretaciones bíblicas donde llenamos esos vacíos con nuestra propia cultura. No entendemos, no investigamos bien esa cultura, entonces lo llenamos con los nuestros. Así también a la cultura donde nosotros vamos a compartir la palabra del Señor. Ellos también tienen vacíos. Entonces, eso es muy importante. Vuelvo al principio de humildad cultural. Ninguna cultura
monopoliza el reino de los cielos. El reino de los cielos se construye en medio de todas las culturas. No hay una cultura perfecta o superior. Simplemente somos culturas donde el reino de Dios está creciendo. Entonces, en la traducción del Nuevo Testamento, el libro de Lucas en Come, en esta cultura, pues el engaño es un valor, no un antivalor. Entonces, Judas era el héroe, el discípulo amado, y los demás discípulos que huyeron, pues eran los malos. ¿Cómo solucionamos esto? No había que inventar una ingeniosa solución, sino nada más exponer o traducir todo el libro de Lucas. El Señor es tan propicio, es tan bueno, tan misericordioso, que aún estos malentendidos son sanados cuando leemos toda la Biblia. Entonces les explicamos que en los evangelios el mismo Jesús dijo: mejor le hubiera sido a este hombre no haber nacido. Entonces, aunque no estaba en el radar de la cultura, ellos mismos llegaron a la conclusión de que Judas no podía ser su héroe cultural, más bien era un gran traidor. Y esto hizo también que entrara un concepto a la cultura. Entonces, engañar y mentir no le agrada al Señor. O sea, Judas no era un ejemplo. Así que también quiero traerles esperanza a ustedes. A veces tienen muchos temores de: ¿será que nos están entendiendo? ¿Será que es correcto o no? Tenemos que reposar en lo que la misma Escritura dice de ella, diciendo que es palabra de Dios, que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito. Entonces, cada vez que la palabra llega accesible a un idioma, a una cultura, la misma palabra confronta, la misma palabra se aclara, la misma palabra convence y la misma palabra transforma.